Buenas tardes. Buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a la sede universitaria en uno de los actos que podríamos decir va a cerrar el curso académico que inaugurábamos el pasado mes de septiembre, y aunque quedan algunas actividades que haremos la semana que viene antes de hogueras y después algún curso de verano en el mes de julio, realmente pues queríamos que este acto fuera el cierre académico del curso en la sede universitaria. Y es un día bastante especial para el que les habla, ¿no? Porque hace poco más de un año nos reuníamos también las personas que estamos aquí en la mesa, que son compañeros, han sido compañeros en este viaje de la edición del libro de homenaje a Joaquín, pero sobre todo son amigos, ¿no? Y como les digo, es un día un poco especial porque era un proyecto ilusionante, era un reto del que les habla el poder editar las conferencias que durante los años que impartió Joaquín Santo, su ciclo de otros alicantinos ilustres, fueron 4 más 1 que al final no pudimos hacer, finalmente han quedado editadas, plasmadas en el libro que hoy presentamos. Y como les digo, era un pequeño reto porque había que primero localizar los materiales. Como saben, nos vino todo muy sobrevenido cuando íbamos a comenzar la edición que teníamos el curso anterior. Ya la teníamos preparada, la teníamos anunciada y lamentablemente pues al final, como saben, no pudimos desarrollarla. Pero Joaquín tenía preparados materiales, tenía 2 o 3 conferencias de esos otros alicantinos ilustres que iban a formar parte de ese ciclo, las tenía preparadas y, como les digo, junto con todo el material anterior había que localizarlo, había que organizarlo para finalmente darle el formato del libro que hoy presentamos. Yo quiero agradecer primero a mis amigos de mesa que me acompañan y que ahora irán hablando. Consuelo Jiménez de Cisneros, que ha llevado una parte importante en la revisión de los textos, una vez que estuvieron editados, junto al servicio de publicaciones del que ahora hablaré. Consuelo ha sido una pieza importante para revisar todos los textos. A nuestro querido doctor médico Paco Masmagro, que siempre ha estado dispuesto a colaborar en todo lo que fuera en homenaje a nuestro querido Joaquín, y a mi queridísimo Vicente Ramos, que bueno, pues hemos compartido aquí en la sede en diferentes actos, seminarios, conferencias, algunos de homenaje, como saben, a su padre. Hemos compartido muchas horas y en este último año también hemos compartido este proyecto de edición del libro en homenaje a nuestro querido Joaquín Santo. Bueno, no me quiero emocionar, pero hoy acabo de llegar de Madrid, teníamos pues unas mesas redondas, como saben, todo este tema del clima, del cambio climático está ahora en ebullición y tenía que participar hoy a media mañana en una de ellas. Me he ido temprano, viniendo en el tren esta tarde, volví un poco emocionado, ¿no? Veía las nubes como desde Albacete estaban cubriendo nuestra provincia de Alicante. Como saben, por fin ha llovido un poco en nuestra tierra, que llevábamos muchos meses sin una lluvia importante, no tanto aquí en la ciudad, pero por el interior sí que ha llovido bastante, y venía viendo esas nubes y me iba acordando de Joaquín, ¿no? Y de la importancia que para el que les habla tiene este acto, por muchos motivos, porque hemos conseguido editar este ciclo en una edición que tengo que decir, y aunque pueda resultar reiterativo, el servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante es de lo mejor que tenemos en edición de textos en España, no tiene nada que envidiar en calidad a cualquier editora importante, de las que diríamos de los grandes grupos editoriales, y se ha ganado un prestigio en los últimos años con ediciones de obras no solo académicas, ¿no?, de la universidad, ¿no?, que se entiende que es un servicio para divulgar la investigación y la creación, sino también de otros textos de autores de fuera de Alicante que han decidido que el servicio de publicaciones sea su vehículo de
edición, ¿no? Están por aquí ellos, están ahí también en la puerta, a todo el equipo humano. Siempre hablamos de Vicente como el director del servicio, pero es todo el equipo humano, que es una gente excelente y que cuidan al detalle, como ha sido en esta ocasión la edición del libro de Joaquín. Queríamos que fuera un libro con una edición sobria, no hacían falta grandes imágenes, ni fotografías, ni colores, ¿no? Lo importante era el texto, era lo que Joaquín se había preparado con tanto esmero durante tantos años y nos había expuesto aquí en la Sala Altamira siempre para animar el espíritu cultural de la sede durante tantos lunes, de tantos meses, de hace ya 5 años. Y así ha quedado. Creemos que ha sido una edición que ha quedado muy bien cuidada, con unos textos, como digo, que venían de la mano de Joaquín, que fueron afortunadamente recogidos, recopilados por su primo, por Manuel, al que luego quiero agradecer pues, toda la labor también que en estos meses ha estado en contacto con el que les habla y nos reunimos hace unos días para ya cerrar, ¿no?, el ciclo de organización de este acto. Y gracias a él hemos podido editarlo, ¿no?, porque él fue el que recopiló todos los ficheros en el ordenador de Joaquín, los encontró, los reunió, los organizó y pudimos ese material entregárselo a la editorial, al servicio de publicaciones para que lo trabajara. Y los que estamos aquí hemos tenido la enorme suerte, creo yo, hablar en nombre de todos, de poder dedicarle unas palabras iniciales, unos prólogos, unos preámbulos a esta obra, donde hemos expresado pues, nuestros sentimientos, ¿no? Primero de dedicación y admiración a la figura de Joaquín, que tanto ha hecho por esta ciudad, por esta provincia, por la Comunidad Valenciana, como saben, miembro de la Academia Valenciana de Cultura, etcétera, etcétera, tan activo en la promoción de la cultura valenciana, alicantina, y para nosotros era un pequeño lujo, ¿no?, poder colaborar en esta obra con estos breves textos, ¿no? Y luego, por supuesto, porque estaba la parte afectiva, todos los que estamos aquí lo hemos conocido, algunos más, otros menos tiempo, pero nos ha quedado esa imagen, esa impronta de un Joaquín ilusionado siempre con el trabajo que hacía, dedicado hasta el último minuto a preparar con el detalle, con el rigor, con la meticulosidad que él hacía, ¿no?, el dato que podía sacar sobre la vida de alguno de estos alicantinos y alicantinas ilustres que están ahí relatados, y luego nos lo comentaba, nos lo explicaba en las sesiones aquí en la sede, ¿no? Bueno, yo solo puedo decir gracias y quiero dedicar este acto y este libro. Está dedicado a Joaquín, a su obra, pero en el fondo también está dedicado, y yo quería que fuera así, a María José, a su mujer, que está aquí con nosotros, que sabemos que son momentos y han sido meses muy difíciles, pero también queríamos ofrecerle este regalo, ¿no?, como el homenaje de un grupo de compañeros, de amigos, de ciudadanos de Alicante, que aquí estamos, que respetamos, admiramos, valoramos la obra de Joaquín, y hoy presentamos este libro que, bueno, pues pensamos que puede cerrar ese ciclo de la aventura académica intelectual de Joaquín, que estuvo activa hasta el último momento que él pudo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y quiero dar la palabra ahora a Consuelo Jiménez de Cisneros. Gracias. Buenas tardes. Antes de nada, saludar a quienes me acompañan en esta mesa. A mi derecha el doctor Masmagro, que ya ha sido mencionado. Bueno, todos hemos sido mencionados por el director de la sede universitaria, Jorge Olcina, y nuestro amigo Vicente Ramos,
hijo de su padre, por así decir, que también mencionaré en esta pequeña intervención que voy a hacer. Quisiera saludar también a 2 personas más que están en la sala, que una de ellas ya ha sido también mencionado, a Manuel Javier Matas Lledó, que yo espero que también tenga una pequeña intervención, pequeña o del tamaño que quiera él, vamos, en el coloquio que podamos hacer al final, si ustedes quieren. Y también querría saludar de un modo especial a Ignacio Ramos Altamira, que es el bisnieto de Rafael Altamira, que preside esta sala y que también fue estudiado, por supuesto, por Joaquín Santo. Como ya nos ha dicho Jorge, yo creo que este libro, el libro de Joaquín Santo Matas, es el mejor homenaje que se puede hacer a su memoria, porque recoge su trabajo, un trabajo hecho de manera voluntarista y con un fin tan noble como el de divulgar vidas ejemplares entre sus conciudadanos. Y una persona pervive en lo que hace, en el legado que deja. Y una parte fundamental del legado de Joaquín Santo, para mí, está sin duda en este libro. Hay cosas en la vida que pueden pasar, que se pueden discutir, pero este libro es indiscutible, es un logro. Es un libro que yo describiría como un santoral laico, porque nos presenta las vidas de unas personas que en verdad lo dieron todo por los demás, desde las más variadas facetas de la vida. Por ejemplo, desde el arte. Aquí nos encontramos con artistas de la pintura, de la escultura, la arquitectura, la música. También nos encontramos con políticos, con eclesiásticos, con científicos, con militares, con médicos, con escritores y otras ciencias como la antropología, en fin, todas las facetas que podamos imaginar están representadas en este libro, que estas facetas son las que nos hacen sentirnos como seres humanos, vamos, en mi opinión, diferentes de los animales. Los alicantinos podemos sentirnos verdaderamente orgullosos porque no olvidemos que todos estos personajes son alicantinos, de Alicante capital y de su provincia, como enseguida comentaré brevemente. Decía que los alicantinos, yo lo soy también, podemos sentirnos orgullosos de que nuestra comunidad haya producido personas tan relevantes en todos los órdenes y que en muchos casos han tenido una repercusión nacional e incluso internacional. Ahí tenemos a Rafael Altamira. Y yo, por dar algunos ejemplos de los alicantinos citados o biografiados en este libro, en estas conferencias, desde luego invito a todos ustedes a hacerse con el libro, porque yo creo que este libro debería estar en todas las casas de todos los alicantinos. Pues decía que entre estos personajes nos encontramos, por ejemplo, con un virrey del Imperio Español en América, Berenguer de Marquina, que seguramente todos hemos pasado por esta calle y a lo mejor no hemos caído en la cuenta de que es un virrey. Un presidente de la Primera República, Emilio Castelar. Un ministro de Hacienda, por cierto, honrado y eficaz, Joaquín Chapaprieta. Y como filóloga, no puedo dejar de mencionar al primer autor de una historia de la literatura universal en lengua castellana, el jesuita ilustrado Juan Andrés Morell. Son personas procedentes de todos los estratos sociales, que tienen en común su enorme capacidad de trabajo y su ilusión por culminar la vocación o el don que la naturaleza les ha dado. En la parábola de los talentos, todos ellos merecerían ser reconocidos como los que mejor supieron aprovecharlos. Para mí, porque Jorge también ha mencionado que efectivamente tenemos una parte afectiva, emocional, todos los que estamos en esta mesa, para mí decía que ha sido emocionante recordar algunas de las conferencias a las que asistí, que ahora las podía leer. Lamentablemente menos de las que habría querido, porque, bueno, por mis circunstancias, pues yo paso mucho tiempo fuera de Alicante. También ha sido emocionante reencontrarme en estas conferencias con personas con las que me he relacionado de un modo o de otro, algunas de las cuales están en esta sala. Para empezar, tengo que volver a mencionar al doctor Masmagro, que nos acompaña en la mesa y que aparece mencionado como nieto de su abuelo, el famoso doctor Masmagro, candidato al Nobel de Medicina. Por supuesto, a don Vicente Ramos, hijo de Vicente Ramos, que también fue biografiado por Joaquín Santo, naturalmente.
entre otras personas que tuve el honor de conocer, pues por ejemplo Gastón Castelló. O por ejemplo, tengo aquí también mencionado a alguien que fue compañero mío en el CEU de Alicante, el catedrático de musicología José María Vives, que aparece mencionado como estudioso de Rafael Rodríguez Albert, porque no olvidemos que Joaquín Santo no solo menciona a los biografiados, también menciona a sus fuentes, algo que no todo el mundo hace. Y en ese sentido, hablando de fuentes, menciona al erudito que está presente en esta sala y belenista José Pastor, autor del monumental Diccionario de Personajes Alicantinos, al que Joaquín Santos se refiere a menudo como una de sus fuentes de información. Yo misma me encontré mencionada en la conferencia dedicada a Balmis por unos sonetos que yo dediqué a este eximio médico alicantino. Y, en fin, aparecen otros alicantinos a los que no conocí en persona, pero con los que me siento muy vinculada, por alguna razón. Por ejemplo, mi querido Carlos Arniches, el escritor, el famosísimo dramaturgo, a cuyo yerno, el también escritor José Bergamín, sí que conocí en persona, tuve ese privilegio, ¿no?, de visitarlo en su casa de la Plaza de Oriente, en la que tenía su hogar y su biblioteca. Y, en fin, debo citar también al cronista Figueras Pacheco, que mantuvo correspondencia y amistad con mi abuelo Daniel Jiménez de Cisneros, que, por cierto, era un tema pendiente para Joaquín Santo porque mi abuelo era murciano, era de Caravaca de la Cruz. No obstante, había pasado mucho tiempo en Alicante y, lamentablemente, pues Joaquín, que lo tenía en cartera, pues no llegó a escribir sobre él como habría querido. En el libro aparecen, creo que lo ha dicho Jorge, un total de 31 conferencias, y estas conferencias van precedidas de 5 textos que recogen las intervenciones que se hicieron en el homenaje al que Jorge ha aludido, que fue el día 9 de mayo, si no me equivoco, en esta misma sala. Y esos prólogos pues los firmamos, en primer lugar, Jorge Olcina, yo misma, Francisco Masmagro, Vicente Ramos y el primo, no sobrino, primo, como nos ha aclarado, primo de Joaquín, Manuel Javier Matas Lledó. Quería mencionar que en las conferencias impartidas por Joaquín nos encontramos con 2 mujeres, por cierto, las 2 alcoyanas. Claro, él está hablando de una época en la que las mujeres tenían poca presencia, pero había también mujeres importantes. Y aquí tenemos a la política Carmen Llorca, que seguro que resulta familiar para todos ustedes, y a la compositora de música Lola Vitoria. Y otra peculiaridad que me gustaría resaltar, que la he mencionado al principio, es que no todos los personajes han nacido en la ciudad de Alicante, sino también en su provincia, y voy a leer los pueblos de la provincia de Alicante de los cuales hay algún biografiado, porque es una larga lista, en orden alfabético. Hay personajes, bueno, ya hemos visto estas mujeres de Alcoy, Benejama, Crevillente, Gijona, Muchamiel, Novelda, Planes, Orihuela, Sax, Torrevieja, Villajoyosa y Villena. Incluso hay un alicantino nacido fuera de Alicante, que fue Emilio Castelar, al que he mencionado. Según palabras de Joaquín Santo, alicantino nacido en Cádiz, que llegó a presidente de la Primera República. Y ya para terminar, querría hacer un guiño a nuestra querida Casa de Francia en Alicante, cuyo presidente nos acompaña, Carlos Galeana. Y querría decir que en la nómina de alicantinos ilustres hay varios de origen francés, como demuestran sus apellidos. He mencionado a Balmis, pero también podemos mencionar al marino Ramón Laguerre y al político Eleuterio Maisonave. Mucho más se podría decir sobre este libro excepcional por tantos conceptos, pero no quiero alargarme. Voy a terminar solamente reiterando mi satisfacción por ver cumplido un proyecto de publicación que en tantas ocasiones reclamé, y creo que Jorge recordará que en algún momento en el coloquio estaba yo sentada ahí y decía, ¿cuándo se va a publicar esto? ¿Recuerdas? Entonces esto se ha hecho. Yo quiero agradecer a Jorge el empeño y el cariño que ha puesto para que todos podamos hoy disfrutar de este libro. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Masmagro. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, profesor Olcina, Vicente, querido amigo hermano.
Hace poco más de un año, y aquí estamos de nuevo, recordando a Joaquín Santo. ¿Qué tenía Joaquín Santo Mata? La excusa de estar aquí es este libro, pero es una excusa simplemente. ¿Qué pasa con Joaquín Santo? ¿Quién es? Ya sabemos que su muerte nos ha tocado a todos los alicantinos, a los que conocíamos a Joaquín, a los que le seguíamos, a los que le queríamos como buen amigo, que lo admirábamos y confiábamos en él, pero también a los que no lo conocían. En el primer homenaje a Joaquín realizado en esta sede universitaria, pude decir que el aleteo de las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo. El hueco que se ha creado por su muerte no ha sido ocupado por nadie, ni lo será, porque cada uno de nosotros somos únicos en el mundo, en la historia de la humanidad, y Joaquín era único entre los únicos. Recordamos cuando dije lo del vuelo de la mariposa. Del mismo modo, el vacío que la muerte de Joaquín provocó entre nosotros, sin duda, no solo ha afectado a los que cerca de él compartimos sus inquietudes, también al resto de la cultura alicantina y, por extensión, de la cultura de nuestra comunidad valenciana, de la que formó y sigue formando parte activa. Joaquín, recién partido al paraíso, sigue elevando su voz a través de las palabras escritas, que no se evaden nunca y aquí quedan para siempre. Él estará en el paraíso, pero sus obras, su palabra, sigue con nosotros, como su amistad, que nosotros compartimos y agradecemos desde este nuevo homenaje que representa este libro recopilatorio de sus mejores conferencias dadas en esta sede universitaria de libertad. Siguiendo a Ida Vitale, podemos decir que las palabras siempre son expectantes y además son fabulosas en sí. Son promesas de sentidos posibles, son airosas, airadas, son ariadnas, porque las palabras son como hilos de un cordel que nos atan a la cultura y nos siguen diciendo quiénes somos y nos ayudan a salir de la caverna, pero ahora ya libres, porque la palabra es cultura y la cultura es libertad. Qué gran problema la del pueblo que desconoce que la libertad se apoya en la cultura. Es alimento de dictaduras. Las palabras de Joaquín están escritas y no se pierden nunca. Joaquín fue, y lo sigue siendo, un pregonero de la libertad. En noviembre de 2023, a la sazón primer aniversario de su muerte, publiqué un artículo en la hoja del Lunes de Alicante de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, titulado Joaquín Santo Mata, un año en el paraíso, recordando su pérdida y el hueco tan grande que dejó entre nosotros, el hueco tan grande que dejó en nuestra cultura. Fíjense que he dicho de entre nosotros, incluyendo a todos, porque la cultura pertenece al pueblo y nadie nos la puede arrebatar, siquiera la muerte. Y por lo tanto, Él siempre está con nosotros en este lugar material, Él formando parte de lo inmaterial como es nuestra historia. Joaquín Santo Mata fue un defensor a ultranza de los intereses de su tierra y como tal de sus hombres. Defendió con valentía sus ideales desde cualesquiera puestos que le encomendaban, como diputado a Cortes Valenciana, como asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Alicante, como director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Por todo ello estamos aquí hoy. Estamos aquí manifestándole nuestra gratitud como alicantinos, manifestándole nuestro reconocimiento como valencianos, manifestando nuestra lealtad como partícipes de una cultura que él se encargó de enriquecer. Muchas gracias. Tiene la palabra Vicente Ramos Moya. Gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, quiero agradecer a mis compañeros de mesa, primero a don Jorge Olcina, porque aquí en este mismo sitio me aseguró que todos los artículos, todos los discursos que Joaquín dio iban a ser publicados por la universidad. Yo a Jorge lo quiero muchísimo y confío en él, y ahora doy fe
el libro da fe de que efectivamente cumplió su palabra. Estamos todos para verlo. También a Consuelo, mi mentora en muchas cosas, mi acompañante queridísima en el homenaje a mi padre que se celebró en este mismo local, con Joaquín, por cierto, como ponente, y al doctor Masmagro, mi hermano, mi amigo, mi compañero, mi perseguidor, casi mi esposa. Bueno, da igual. Es indistinto, es indistinto. Mi relación con Joaquín data de muchos años, porque data de muchos años el conocimiento de las familias de Joaquín y de mis padres y mío propio. Yo voy a dar una conferencia, unas palabras, con una estructura clásica, porque me gusta lo clásico y me gusta María José y me gusta el entorno dirigido por nuestro querido Rafael Altamira. Decía Cicerón, la historia era la luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y anunciadora de lo porvenir. En esta frase se reúnen los elementos constitutivos de la naturaleza de don Joaquín Santo Matas. Historia, luz, verdad, memoria, vida y porvenir. Y porvenir. Como si fuéramos filósofos, estos elementos constituyen la masa vital y esencial de Joaquín Santo Matas. Recordar. Recordar a alguien con la memoria, con la luz de su vida, con sus palabras, sus acciones que dan paso a lo que fue su porvenir. Las emociones. Las emociones son atemporales y perduran mucho más allá de la memoria consciente. No hace falta recordar cada detalle de los momentos que compartimos con Joaquín para mantener viva su presencia en nuestra vida. Hoy, mientras honramos su memoria, propongo que nos detengamos en revivir esas emociones que nos unieron a él. En última instancia, recordarlo no se trata de mantener su imagen en nuestra mente, sino de mantener viva su presencia en nuestros corazones, que su legado perdure a través de las emociones que compartimos con él. La memoria trae a mi alma tu imagen sin dolor de palabra, tu voz y tu sonrisa. En tus palabras, en tu palabra fértil, encontramos el poder dar vida a ideas y emociones de otros mundos. Al igual que la semilla da origen a la planta, tu pluma da origen a las historias que nutren el alma de nuestro Alicante. Con Vicente paseaste con tu amigo y mi padre a orillas del mar de la cultura, del mar de la vida, y vertió sobre ti, igual que hizo sobre mi hija y sobre mí, su saber vital y filosófico, sin palabras enormes. Yo supe filosofía por su verbo y por la facilidad que da el profundo conocimiento del amor al pensar. Tú, Joaquín, disfrutaste de tu maestro en el colegio y luego de tu amigo y mentor, y siempre encontraste abiertas las puertas, esas puertas de aires helénicos donde habitaba mi padre como un oráculo de su vida. Tomaste tu camino, Joaquín. Ardua labor escoger. Escoger requiere mucho conocimiento interno, conocimiento del yo consciente, el decidir. Decidiste apuntarte a los que querían que su vida estuviera enmarcada con letras
que hablaban de las historias que configuran el alma de esta ciudad. Qué duro, Joaquín, escoger. Y escogiste Alicante, y al escoger vimos en tu rostro la sonrisa y la paz. En las raíces de nuestra terreta yacen las simientes de tu conocimiento y tu capacidad de expresión. Da color a las letras que favorecen y que florecen en tu voz y en tus escritos para los que te conocemos. Como los orígenes de nuestra ciudad, nos recuerda tu fluida escritura, legado de una antigua tradición que se pierde en los tiempos, expresión de tu conocimiento. Eres testigo, sí, testigo, como le dijiste a mi padre. Conozco a Vicente desde siempre, recuerdo tardes en su refugio Alone, consejos para mi Gabriel Miró, recuerdos, andanzas comunes para defender la identidad valenciana frente a quienes deseaban fagocitarla desde la falaz manipulación histórica. Amigos, el gran grupo sabatino, imborrable, el tremendo escrito de Fernando López de Rego, el tuyo, el de Luis Brasaluce, con el resto de los amigos del grupo, Jerónimo Gay, Martínez Aguirre, Manuel José Aguilar y los demás compañeros de viaje que en la fecundidad de sus palabras encontramos el poder dar vida a emociones y a mundos enteros. Mis queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar la vida de un hombre extraordinario, Joaquín Santo Matas. Un hombre cuyo destino estaba marcado desde el momento en que llegó al mundo, a este mundo. Un hombre cuyo propósito trascendió las fronteras del tiempo y del espacio, y que su legado perdura mucho más allá del tiempo, de su tiempo entre nosotros. Desde su nacimiento, Joaquín llevaba el peso de su destino. Un gran peso. Pero era extraordinario. Nació no solo para su propia vida, sino para donarnos algo invaluable a todos los demás, su historia y su pasión por las letras. Desde temprana edad se pudo vislumbrar su destino en las líneas que trazaba con su pluma y en las palabras que fluían de su mente como un caudaloso río. Joaquín no era solo un hombre de su tiempo, era un hombre de la historia, un guardián de las tradiciones y un narrador de los relatos que han dado forma a nuestro Alicante y a nuestra cultura. En cada palabra escrita, en cada historia contada, Joaquín ha dejado una huella ineludible en el tejido de nuestra sociedad, una huella que perdurará, entre otras cosas, gracias a nuestra memoria y a la memoria que da el papel, editado por la universidad. Dejará una huella, decía, en el tejido de nuestra sociedad, una huella que perdurará para las generaciones venideras. Pero su destino no se limitaba solo a las letras, era un destino que abarcaba toda nuestra ciudad, desde sus calles empedradas hasta sus monumentos históricos. Joaquín era el guardián de nuestra memoria colectiva, el custodio de nuestros secretos, de los secretos de la ciudad, de las leyendas que han dado forma a nuestra identidad como comunidad, como grupo. Ahora que Joaquín ya partió hacia su próximo capítulo de su viaje, debe ser nuestro deber y honor guardar su memoria para las generaciones futuras. Que su ejemplo nos inspire a vivir nuestras vidas con propósito, pasión y dedicación, y que recordemos siempre que nacimos no solo para vivir nuestras vidas, sino para dejar algo valioso para los demás, como han hecho todos los alicantinos ilustres.
he dicho. Bueno, como les decíamos al principio, muchísimas gracias de verdad por vuestras palabras. Como les decía al principio, tenemos también a Manuel, aquí, primo de Joaquín, que ha sido una pieza fundamental. Sin la colaboración de Manuel en la recopilación de todo el material y luego en la preparación de este acto, esta portada que tenemos aquí, la ha confeccionado Manuel y yo se lo quiero agradecer porque es un recuerdo muy bonito. Nos gustaría que dijeras algo, Manuel, sí. Adelante. Sí, o ven. Buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo este acto, este homenaje, es otro homenaje más. Y date, sonríe. Bien, agradezco a Jorge ser un hombre de palabra, porque Jorge este libro prometió que se haría 2 temporadas o 3 antes. No es un homenaje póstumo a Joaquín, es un homenaje en vida que Joaquín le quedó pendiente de hacer. No hay muchos hombres de palabra hoy día, cada vez quedan menos en estos tiempos que corren. Y lo digo porque en los funerales de Joaquín, en los homenajes que se le hicieron, hubo muchísima gente con a lo mejor poder de convocatoria, que dijo que Joaquín tenía que tener una calle en Alicante. Yo no sé nada de la calle, ni de gestión, ni de nada de momento. Espero pues que a lo mejor esto pueda servir un poquito para que esa calle o esa plaza alguna vez exista. Yo quería transmitirle, porque bueno, yo no sabía muy bien si tenía que hablar o no, porque recibí la convocatoria de Consuelo y allí ponía una serie de personas, que están todos aquí, ponía el sobrino de Joaquín, y yo dije, pues no soy yo. Pero luego ponía Manuel Javier Mata, y yo digo, pues coño, soy yo. Entonces, pues nada, me preparé alguna cosilla. Me imaginaba que todo lo que es currículum de Joaquín, todo tal, pues está dicho. Se ha dicho muchos homenajes, se ha dicho aquí, se ha hecho fenomenal aquí. Y entonces dije, pues si tengo que hablar algo, voy a hablar algo que transmita la alegría de Joaquín. La alegría de Joaquín. Entonces, había tomado algunas notas, porque podía estar hablando aquí hora y pico. Y esa alegría la quería transmitir hablando un poco de sus cualidades. Tampoco quiero, todo lo que pensaba decir no lo voy a decir. Estos señores, mucho más ilustres que yo, y alicantinos ilustres, de verdad, pues han hablado 10 minutos y yo no voy a ponerme aquí como un discurso de estos político. Entonces, yo quería resaltar, pues un poquito con alguna pequeña anécdota que voy a hablar aquí, el sentido del humor de Quinín, el interés por los demás, la facilidad de palabra, el apetito, la chispa, la memoria, el que era un hombre de letras, porque no le gustaba nada la sangre, aunque se casó con una médico. ¿Dónde la conoció? En el archivo. No podía conocerla en un hospital ni en un quirófano, la conoció en un archivo. Y no sé si Santi, tú estabas en el archivo o no, estabas tú, pues allí se conocieron. Y luego quería resaltar también, ahora os contaré alguna historia, la pluralidad política. Quinín no era sectario, como hay mucha gente hoy día. Quinín era abierto. Bueno, como ya os he dicho, éramos primos. Pilar me ha dicho que es culpa, no pasa nada, eso siempre hay una errata. Yo fui muy aficionado a la música y hablaba siempre con mi hermano cuando comprábamos algún disco, que no te veo por ahí, Juan María.
Estás allí. En todos los discos hay una errata. Da igual que sea el número 1, en todos los discos hay una errata. Pues bueno, había una pequeña errata. No pasa absolutamente nada. Éramos primos. La tía Carmen era su madre y el tío Manolo era mi padre. Eran hermanos. Compartimos muchos veranos, cine, el Hércules, la Viña, la televisión en blanco y negro, el tocadiscos de Mari Carmen, con los discos de los Beatles y compañía. Algunos viajes, que ahora os contaré alguna cosa. Para mí entonces ir a la Romana era un viaje. El coche de mi tío, creo que era un Ford Consul, de color así crema. Yo me montaba allí y cuando llegaba a Novelda parecía que estaba en la Toscana. Compartimos también algunos viajes que tuvieron punto de llegada Sevilla. He pensado contaros más anécdotas, pero vale, es muy breve. El primero fue un viaje curiosísimo, porque a Quenín le tocó en un sorteo de un periódico de Alicante que había por la tarde que se llamaba Primera Página, periódico minoritario. Y entonces pues pusieron en marcha aquello, un sorteo, le toca a Quenín el sorteo. Yo creo que los del periódico se pensaban que la gente que compraba el periódico era mucho mayor. Y le tocó a un chaval de 17 años, creo que fue. Entonces, ¿dónde nos metieron? En un autobús que hoy podría ser del Inserso. Entonces, éramos dos hermanitos, según ellos, porque no hacía más que preguntarle, vosotros sois hermanos, ¿verdad? Y yo, no señora, la madre de este chico se llama Carmen y la mía se llama Maruja. Y volvían al día siguiente y quien decía, estas tías son unas pesadas. Lo digo por el sentido del humor de Joaquín. En aquel viaje nos reímos un montón. A un señor se le derritió la Virgen de la Macarena que había comprado en un altar de plástico fosforescente con una bombilla y estaba tan entusiasmado que lo dejó encendido toda la noche y por la mañana apareció como con una pelota de tenis que era la Macarena derretida. Nos hinchamos a comer bucaneros, bonis y compañía, porque mi madre, yo era muy delgadito, comía poco, ya sabéis lo que he comido toda la vida, y no eran muy buenas las comidas. Y bueno, arramblamos con la docena o 15 bucaneros, bonis y tigretones, y en una tarde nos los comimos todos. Después los aborrecí y ya dejé de comer tigretones mucho tiempo. Otro viaje con destino a Sevilla tuvo pues, mucho tiempo en medio, porque fue cuando ya colaborábamos tiempo. En ese momento pues, estábamos colaborando con un tema de unos pintores alcoyanos, que eran los hermanos francés, y se terció ir a Sevilla. Gil Albert quería hacer una retrospectiva. No estoy contando esto por decir, son batallitas, no. Aquí esta anécdota la quiero contar por la capacidad que tenía Joaquín de hablar sin parar, sin aburrir. Llegamos a Sevilla, ahí con toda la parafernalia, nos abre la puerta una señora, típica andaluza, barrio Los Remedios, pelo cardado, muy bien arreglada, los labios muy rojos, acento andaluz, y yo, con perdón, me acojoné cuando me abrió la puerta, porque la casa eran muebles y cuadros. Desde el rodapié de la... Bueno, Esther y Tate, que se vinieron con nosotros, lo pueden decir. Desde el rodapié hasta el techo. Menos en el baño y en la cocina había cuadros en todos sitios. Había que retratar casi 150 cuadros. Teníamos la documentación. Creo que el Gil Albert nos dijo en qué habitación estaba cada cuadro. Y Quenín, mi mujer, Esther y Tate, se dedicaban a traerme los cuadros y yo, pues allí con las luces tal, hacía las fotos. La señora era un poco pejiguera. Bien, lleven ustedes cuidado con estos cuadros que son muy valiosos. Y los cuadros estaban colgados, muchos con una alcayatas, que me decían, pues si están colgados con alcayatas, que no tienen ni taco. Y allí pues rezando para que no pasara una excavadora o hubiera un terremoto, porque hubieran acabado todos en el suelo. Lo vengo a decir por lo siguiente. Quenín vio el panorama y dejó de ayudarnos a traer cuadros. Y se dedicó a entretener a la señora. La señora dejó de darnos la coña y oíamos hablar aquí, fíjate que le estará contando, le está hablando de la isla de Tabarca, de las palmeras de Palmeral, de que estuvo Sorolla, de las pasas de Gata de Gorgos, de las gambas de Calpe,
de la Giralda, que era, bueno, que allí, bueno, la señora se fumaba un cigarro detrás de otro y estaba en el salón, está diciendo que sí, mi mujer también, y allí pues terminamos aquello. Pero lo vengo a decir porque Quinin fue capaz de estar 2 días seguidos hablando sin parar con esta señora. Digo, ¡qué barbaridad! En una de las conferencias, que yo no lo sabía, José Luis, Flori, Mari Carmen, dijo Quinin que en su casa estaban muy preocupados porque hasta los 4 años no hablaba. Digo, pues abrió la caja de los truenos y se pasó la vida hablando. En fin, anécdotas. Quería contar algo más, pero bueno, voy a hablar un poquito del libro, porque ya que estamos aquí, tenía que haber hablado un poco del libro. Yo he sido simplemente un organizador de archivos y Jorge lo sabe. Jorge nos dio una lista estupenda con los títulos y las fechas y yo me fui pues, a casa de Tate, entré en el despacho de Quinin, que había estado muchas veces ahí trabajando con él. Ver el despacho de Quinin a mí me consolaba, porque no sé si estaba más desordenado que el mío o era una especie de competición. El mío es un absoluto desastre, pero bueno, sé todo donde lo tengo. Y Quinin le pasaba, le decías algo tal, cogía, sacaba el papel de en medio de una montaña así y sabía dónde lo tenía. Bueno, pues llegamos allí y digo, esto será fácil. Pues nada, yo le había dicho a Quinin en un problema que había tenido con un ordenador, que se le temblaron un poco las piernas y dijo, a ver si se me va a borrar todo, y cómprate un disco externo, lo pinchas ahí y lo vas pasando todo. Llego al disco, esto será fácil, me voy ahí a mi casa, lo pongo en el chisme y a trabajar. Por el disco tenía una contraseña que nunca la averiguamos. Entonces crucé los dedos, digo, pues voy a meterme en el ordenador a ver si no ha volcado la información allí, sino que, bueno, y ahí estaba todo, estaba súper organizado. Quinin y yo colaborábamos frecuentemente y siempre lo que me daba era absolutamente organizado. En la página 1 tal, pones esto tal, me ponía, hasta cuando yo le ayudaba a montar los PowerPoint, me ponía hasta la última diapositiva a decir, muchas gracias. Bueno, localizamos los archivos, lo que pasa, pues había algunos que no aparecían, porque no estaba el título, porque tal, al final localizamos todos. Los que estaban un poco, que no había quien los leyera, porque Quinin trabajaba con Mac y yo trabajaba con Windows, pues gracias a un informático que le metió un poco de mano, pues yo nunca había visto esas extensiones de archivos. Entonces conseguimos tenerlos todos, les dimos un poco, homologamos todo, letras, espacios y tal, y ahí se acaba mi colaboración con el libro. Todo lo demás es cuestión de Jorge, de la universidad, a los que yo siempre agradeceré esta iniciativa, porque la verdad es que los libros... Os voy a contar una anécdota de otro libro que ni le encargaron, y yo creo que fue el germen de estas series de conferencias. Le encargaron un libro que se llamaba 30 alicantinos al servicio de la humanidad. Documentamos todo, el monumento aquí, la placa allí, tal sitio, tal pueblo, lo fotografiamos todo, él tenía ya los textos preparados y cuando pasan unos meses me dice que el libro era esto, un libro del siglo XXI, así nos va, un libro del siglo XXI. Para él esto le supo a peras, como dice en la tierra de mi mujer, Lo superó, pero la verdad es que eso es un libro y esto es algo parecido a un libro, pero no es un libro. Bien, no voy a hablar mucho más. Yo, la verdad, hablando de Quinin, podría estar, pues como Fidel Castro en Cuba, 7 horas u 8, pero no voy a hablar un poquito más. Pero sí que quiero decir un par de cosas más. Quinin al principio no le gustaba, yo es que lo llamo Quinin, siempre lo he llamado Quinin. A mí Manuel Javier me llamaba familia Santo, mis padres cuando se enfadaban y todos mis amigos me llaman Manolo. Y la familia Lledó, que es mi segundo apellido, me llama Javier, total, que es un poco de lío de los nombres. Bien, al principio a Joaquín, digo, no le gustaba que
que sus conferencias fueran con imágenes paralelas. Le gustaba solo hablar. Yo venía a algunas conferencias, eran brillantes todas, no aburría a nadie, siempre tenía anécdotas, incisos, pero alguna veía que, sobre todo, si tenía relación, sobre todo con algo artístico, lugares específicos, calles, tal, pues le faltaba alguna imagen. Y se lo dije, al principio me dijo, no, yo creo que no, porque puede quitar la atención de la gente, tal. Bueno, y lo dejamos ahí. Entonces llegó una de las conferencias y me dijo, oye, Javier, había pensado que tal. Y a partir de ahí se aficionó y todas llevaron presentaciones paralelas. Le gustaron, quedaban bien, hubo alguna muy vistosa, la de Gastón Castelló, la de Pérez Gil, que no se dio aquí, pero se dio en otros sitios, la del doctor Bander, que aunque no era pintor, como todos sabemos, era un ilustre cirujano, pues muchos archivos, documentos, la gente acabó encantada con aquella conferencia. Y bueno, la del arquitecto Ibáñez Baldó, pues que a la familia le encargó un libro que quedó muy bien también. Pero esas conferencias, y lo vengo a decir por eso, tienen relación con el apetito. Alguno dirá. Nos servían de excusa para almorzar. Quedábamos, localizábamos documentación, me dejaba libros, o venía a mi casa y decía, ¿que ni almorzamos? Eso a lo mejor no te lo decía, Tate. A lo mejor le dijo que almorzaban, pero no le dijo lo que almorzábamos, porque había ensalada alicantina, albondiguillas, montaditos, torreznos, que le gustaban mucho, y era una excusa para vernos. Bien, pues habría alguna cosilla más. La última, prometo, la última. Creo que he hablado más que los demás y eso que no tenía que hablar. Pero la última. Su memoria. ¿Quién tiene una memoria fabulosa? En el hospital yo iba a verlo por la tarde cuando podía y siempre llevaba yo en la cabeza decir, voy a sacarle un tema que le saque la cabeza de aquí. Hablábamos de todo, de los viajes de sus padres, de la historia de España, sabía datos, fechas, nombres. Algo de las conferencias también hablamos. Y pues en eso yo tenía la duda de la primera casa que viví con mis padres, el color que tenía la pared de una habitación, que sabía que no era blanca. Yo pensaba que era verde, pero claro, ya mis padres habían muerto, mi hermano tenía 1 año cuando nos mudamos de allí y aunque tiene memoria, pues no creo que se acordara, porque yo hablé con él de algunas cosas, así nebulosamente se acordaba alguna cosilla, pero con 1 año. Y le pregunté en el hospital, oye, Quinín, ¿tú te acuerdas el color de la pared, del comedor, aquel tal? Y me dijo, era verde. Y estaba que le faltaba 1 semana para dejarnos y pasar a la otra vida. Me dio pena. Bueno, pues con esto me quiero despedir de todos. Muchas gracias. Y ese era Quinín, un alicantino ilustre. Bueno, pues con su permiso, yo creo que podemos cerrar aquí el acto. No queríamos dar la palabra no por no molestarles, ¿no?, sino porque pensamos que el acto tenía que cerrarse así, con el recuerdo a Joaquín, con la presentación del libro. Mi agradecimiento infinito a mis compañeros y amigos de mesa y a todos ustedes por estar aquí en este día, como digo, muy especial para la sede. Desde que nos dejó Joaquín ya no hemos vuelto a hablar de alicantinos ilustres aquí en esta sede y difícilmente podríamos hacerlo, ¿no?, porque él inauguró y cerró este ciclo de tradición y de contenido, de detalle hasta el último resquicio que nos procuraba con su trabajo. Muchísimas gracias. No tengo más palabras. Gracias a todos
Que pasen buen verano y a todos y todas las que quieran incorporarse a la familia de la sede, a partir de septiembre aquí tendrán su casa. Gracias.